Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la prueba ilícita. Por otro lado, escucharemos una interesante entrevista y por último tendremos la acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Regresamos con Tus Derechos después de la pausa comercial. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la Cooperación Técnica Alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar acerca de la prueba ilícita. En los últimos años se ha hecho cotidiana la propagación de comunicaciones privadas logradas a través de la interceptación de llamadas telefónicas, de mensajes de correo electrónico, de videos. Pero si llevamos este tipo de pruebas a los juzgados, ante los tribunales, ¿tienen alguna eficacia o no? Para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Samuel Abad Yupanqui, profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, y el doctor Fernando Ugaz, profesor de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y capacitador del equipo de implementación del Código Procesal Penal. A ambos le damos la bienvenida por su participación en el programa. Doctor Abad, para empezar a tratar el tema, ¿qué debemos entender por prueba ilícita? Bueno, en primer lugar, lo que quisiera hacer es agradecerte por la invitación y felicitar la iniciativa del Tribunal Constitucional de llevar a cabo este tipo de programas en la mira de difundir derechos a la ciudadanía, porque creo que es importante que las personas sepan sus derechos para poder defenderlos. Si una persona no conoce sus derechos, realmente va a ser imposible que los pueda defender. Ahora, yendo al tema de la prueba ilícita, suele decirse que hablamos de prueba ilícita cuando estamos hablando de una prueba obtenida con violación de los derechos fundamentales de las personas. Como has mencionado en tu introducción, por ejemplo, una prueba obtenida interceptando las comunicaciones, el famoso caso del chuponeo, o una prueba obtenida sin autorización de una persona, afectando sus derechos fundamentales. El caso más grosero y evidente que puede presentarse es el caso de una declaración obtenida mediante tortura, a través de la cual se obtiene una información violando obviamente un derecho fundamental y básico de la persona, como es la integridad personal, ¿no? En síntesis, creo que podemos definir la prueba ilícita, tal como lo ha entendido el propio Tribunal Constitucional, como aquella prueba obtenida violando derechos fundamentales. ¿Y esa prueba tiene algún valor? Bueno, ahí hay todo un tema en debate. En realidad hay posiciones que dicen la prueba ilícita no vale nada, absolutamente nada. Y hay otras posiciones que te dicen que hay que tomar en cuenta que esta prueba puede tener algunos elementos que habría que ponderar en el caso concreto. Normalmente, reitero, la regla es la exclusión de la prueba. Hoy día se viene aceptando en ciertos sectores que hay que ponderar a ver si se puede dar cierta eficacia a esta información por los resultados de los que se puede obtener de esta prueba obtenida incluso en estas circunstancias. Doctor Ugaz, ¿y cuál es el tratamiento de la prueba ilícita en el nuevo Código Procesal Penal? ¿Existe alguna diferencia con relación al Código de Procedimientos Penales? Yo te agradezco muchísimo la invitación, también con el doctor Abad, para tratar estos temas a la ciudadanía. Voy a tratar de abordar el tema con un lenguaje bastante sencillo. El nuevo Código Procesal Penal, para comenzar, dentro de toda la legislación peruana y dentro de toda la historia de la legislación procesal penal, es el único código que describe la prueba ilícita como aquella prueba que se obtiene bajo vulneración de los derechos fundamentales de la persona y especialmente cuando éste afecta su contenido esencial. Así como ha sido regulado en el artículo 7º del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Ni siquiera el Código Constitucional, ni siquiera el Código Procesal Constitucional lo describe de esa manera. A mí me importa resaltar con respecto a este punto, sin entrar a temas doctrinarios sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales, que ya para los abogados es complicado, más complicado va a ser para la ciudadanía. A mí me importa observar 3 puntos muy rápidamente. Primero, que la prueba ilícita, cuando se observa una afectación, cuando es una afectación de un derecho fundamental, se habla en verdad de prueba prohibida, prueba ilícita. Cuando lo que se está afectando es una norma adjetiva,
o una norma de menor rango que la constitucional, estamos hablando de prueba ilegal. Todos estos, dentro del sistema nacional, comparado, etcétera, se habla de las prohibiciones probatorias. A ver, para que la gente entienda, con ejemplos claros. Muy concreto, muy concreto. Cuando yo estoy obteniendo la declaración de una persona y esta es bajo tortura, prueba ilícita. Ya. Hay una vulneración de un derecho fundamental ahí. Por supuesto. Integridad de la persona, etcétera. Cuando yo estoy obteniendo una declaración y no se encuentra el fiscal, es una prueba ilegal. La obtención de esa prueba, la declaración, que es la prueba obtenida mediante el mecanismo interrogatorio, declaración, es una prueba ilegal. ¿Por qué? Porque su efecto es la anulabilidad. No afecta un contenido esencial, no afecta un derecho fundamental. Es necesario que se encuentre el fiscal, esto se puede regularizar, se puede ordenar. ¿Correcto? Igual si no se encuentra el abogado, etcétera. Ahora, esto tiene sus matices. ¿Correcto? Cuando hablamos, por ejemplo, de interceptación telefónica, cuando hablamos, por ejemplo, de tortura, cuando hablamos, por ejemplo, de aquel sujeto que está hablando con otro con respecto a una coima y está siendo filmado, ¿correcto? Todos estos tienen sus matices. Claro, porque la prueba ilícita significa vulneración al derecho fundamental, pero también prueba ilícita significa cuando la prueba se ha obtenido mediante la comisión de un ilícito, de un delito. El Código Penal describe interceptación telefónica, es delito. El Código Penal describe tortura, es delito. El Código Penal prescribe, ¿correcto? Violación al domicilio, es delito. Yo voy a ingresar a un domicilio con un allanamiento ilegal, delito. Yo voy a ingresar al domicilio para incautar, y yo soy una autoridad pública, porque aquel mandato de la prueba, el mandato de la ilegalidad, es un mandato, es un límite para el funcionario público, es un límite para el Estado, ¿correcto? Y entonces a partir de ello hay que verificarlo. Yo ingreso, soy funcionario, soy policía, soy fiscal, ingreso a verificar un tema de narcotráfico, ingreso a verificar un tema de corrupción, ingreso a verificar un tema de lavado, pero yo me llevo hasta las zapatillas de los bebés, me llevo la cuna, me llevo los whiskies. El exceso es lo que trata de limitar la prueba ilícita en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Solamente el exceso? O sea, por ejemplo, yo entro a una casa porque sé que en la misma la persona ha ocultado una prueba que acredita la comisión de un delito. Si yo ingreso, ya cometí una vulneración a un derecho fundamental, que es la inviolabilidad de domicilio, porque no tengo mandato judicial para ingresar a esa casa. Correcto. Sin embargo, la obtención de esa prueba acredita de que realmente se ha cometido un delito. Correcto. ¿Esa prueba es ilícita? Esa prueba es ilícita y nadie lo va a cambiar. Ahora, esa es una etapa. El sistema procesal dice, oiga, acá este proceso sirve para buscar la verdad. Pero la Constitución dice, no puedes buscar la verdad a cualquier precio, no puedes buscar la verdad a cualquier costa, no puedes buscar la verdad de cualquier manera o como te da la gana. Porque tu Estado no puedes perseguir el delito cometiendo delitos. Si tu Estado vas a sancionar a alguien porque ha violado la ley, tú no las violes. Entonces, esa prueba, salvo las excepciones que luego lo podemos precisar, ¿correcto?, es ilícita. Esa prueba se puede excluir o no se puede excluir dependiendo de las excepciones y dependiendo de los derechos que se vean en pugna. Doctor Abad, ¿qué pasa si el juez solamente cuenta en un determinado proceso judicial con pruebas obtenidas ilícitamente y no tiene otros medios probatorios que coadyuven a que él tome una decisión si la persona es culpable o es inocente? Bueno, la regla general es la regla de exclusión de la prueba ilícita en la medida que afecta a derechos fundamentales. Esa es la regla. No obstante, las reglas no son tan absolutas. Hay que evaluar caso por caso porque en rigor no existen derechos absolutos, ni siquiera el derecho a la vida es absoluto, porque en el Perú cabe la pena de muerte, cabe la legítima defensa. En consecuencia, habrá que ver en el caso concreto. Sí, es obvio que solamente en base a una prueba ilícita, por ejemplo, una base de prueba de tortura,
es dificilísimo condenar a una persona, porque sería el único elemento y ese elemento no puede ser el elemento determinante. Hay que tomar en cuenta otros elementos para poder llevar a cabo una convicción en el juzgador a efectos de llevar a cabo una decisión. Por ejemplo, perdón que te interrumpa. Sí, claro. Si yo torturo a una persona para que declare y reconoce que ha cometido un delito, que ha matado, y me dice lo he enterrado en el jardín de mi casa. Excavamos en el jardín de su casa y ahí está el cuerpo. ¿La prueba es ilícita? Claro, sin duda la prueba es ilícita, porque se ha obtenido violando la integridad de la persona. A ver, ahí hay varios temas, o sea, la prueba ilícita implica haber torturado a la persona y haber obtenido información que la conduce a detectar un hecho real, que es encontrar un cadáver. Exacto. Es decir, esta prueba ha conducido a ese hecho. La pregunta es, ¿ese hecho posterior se anula como consecuencia de la invalidez del acto posterior? Ahí hay teorías también. Una teoría es que dice todo se anula, la tesis del árbol contaminado, ¿no? Todo está contaminado, todo desaparece. La otra teoría es, ojo, esto sí se ha encontrado, esto es un acto independiente, real, en consecuencia hay que evaluar este acto y llevar a cabo una investigación que permita determinar si efectivamente esta persona fue el responsable, porque la mera declaración no puede ser un elemento determinante para ello. Quizás lo que quisiera transmitir a la ciudadanía para que capte claramente el tema es que, uno, la regla es una prueba ilícita no debe valer. Una prueba ilegal, no una prueba inconstitucional que viole derechos humanos, que sea por tortura, que sea por interceptaciones, que viole la intimidad. Ha habido videos que donde se ha difundido la intimidad. Recuerda el caso de estas policías que quisieron grabarse entre ellas, pero jamás quisieron aparecer en YouTube y afectando su intimidad, y sobre la base de esa prueba la sancionan. Entonces, hay muchos elementos donde la regla es eso no vale. Sin embargo, hay supuestos de excepción. ¿Cómo se plantea esos supuestos de excepción? Viendo cada caso en la investigación del proceso a efectos de determinar si en este supuesto vale la pena tomar en cuenta una restricción a esto y darle cierto valor, que no puede ser un valor determinante, habrá que tomar en cuenta otros elementos, porque obviamente el juez no puede basarse solamente en ese elemento de prueba para llegar a una conclusión. Esto debe ser una suerte de elemento adicional que le permite llegar a una conclusión. Por ejemplo, en el caso reciente de las interceptaciones telefónicas al señor León y al señor Kimper, es obvio que nunca autorizaron que los graben, ¿no? Jamás. Pero es obvio que la información ahí, si conduce a decir, oye, acá hay indicios de delito, puede ser utilizada. Si hubiera información que es absolutamente íntima, que no sirve, que no tiene un interés público, no debería ser utilizada, como ha ocurrido en los Vladivideos cuando se hablaba de informaciones o grabaciones vinculadas a relaciones sexuales, a la vida privada, que no tienen ninguna implicancia pública. Consecuencia, en este tipo de temas, creo que lo importante es evaluar caso por caso, asumir que no va a ser la prueba determinante para una condena y asumir que obviamente el juez tiene el reto de contar con una mayor investigación y el fiscal y el Ministerio Público en la lógica de un nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Perfecto. Bueno, debemos hacer una pausa comercial. Continuaremos hablando acerca de la prueba ilícita después de la misma. Regresamos con tus derechos y estamos tratando acerca de la prueba ilícita. Doctor Ugaz, usted nos mencionó hace un momento que la prohibición de admisión y de actuación y de valor probatorio de las pruebas ilícitas tenía algunas excepciones. ¿Nos podría explicar a qué excepciones se refería? Sí, a ver, mírenme, estas excepciones, correcto, que siempre se han dado en Europa bajo las reglas de ponderación o principio de proporcionalidad, y las norteamericanas, las clásicas excepciones a las reglas de exclusión, correcto, son muchísimas, ¿ya? Y lo que dice el doctor Abad es muy cierto, porque estas cosas van a depender caso a caso. Yo voy a dedicar algunos ejemplos. Pero el código mismo establece legalmente una excepción,
O sea, lo que debe ser casuístico, el código lo he entendido y en eso radica su importancia, ¿correcto? Ha planteado una excepción. Entonces, miren, ve, el código dice que no se debe la inobservancia de cualquier regla de garantía constitucional establecida a favor del procesado, no podrá hacerse valer en su perjuicio. ¿Esto qué significa? Que es una excepción legislada. ¿Qué significa? Que cuando se obtiene una prueba de manera ilícita por parte del imputado, quien ahora obtiene esa prueba ya no es el Estado, sino es el imputado. Y si obtiene a favor de él esa prueba, dice el código, vale. ¿Por qué? Porque el contrario sería que la garantía constitucional sirva, por decirlo de alguna manera dentro del proceso, como nulidad por la nulidad misma. O sea, el imputado descubre la verdad y el fiscal dice, esa prueba es ilegal. Oiga, pero esa prueba favorece al imputado, aquel que va a ser llevado preso injustamente, al inocente, ¿correcto? Entonces, el código de buena manera dice, oigan, la prueba ilícita, en caso en que esta prueba sea a favor del imputado, ¿correcto? Esta se tiene que dar la excepción y no se puede excluir, ¿correcto? Ya. Hay otras excepciones que son bastante ordenadas y admisibles en el sistema peruano. Por ejemplo, la excepción de la tinta indeleble. En Norteamérica se dio el caso Wong. Es el caso típico en el que yo obtengo la declaración de una persona bajo tortura, que en Norteamérica fue un chino. Y a partir de esa declaración bajo tortura, esta persona nos indica que fue tal persona y tal persona las que también cometieron el delito. Fueron a tomarle la declaración de estas otras personas, ¿correcto? Y a estas otras personas se les informó sobre todos sus derechos, con presencia fiscal y con un cafecito, con absolutamente todas sus garantías. Y también sucedió lo mismo, y etcétera, lograron desvalijar. La pregunta era, ¿hasta dónde se daba el efecto de esa prueba ilícita? Si era solamente con la misma declaración de la persona o también afectaba a las otras. Bueno, se describió bajo la excepción, correcto, de la tinta indeleble, correcto, de la tinta indeleble en el caso Wong, de que solamente se podía eliminar el fruto del árbol envenenado, o sea, la afectación, el efecto inmediato de la tortura y no el resto de declaraciones. Otra excepción clásica es la del caso Williams o el caso del descubrimiento inevitable. El caso del descubrimiento inevitable es aquel caso en el cual también, por ejemplo, un caso concreto, se determinó que determinados agentes policiales no vayan a interrogar a un imputado que se encontraba en un manicomio. Estos agentes policiales hicieron caso omiso del mismo, ingresaron al manicomio, lo sacaron del manicomio, lo interrogaron, lo maltrataron y les pidieron que le indique dónde estaban los muertos porque era un delincuente serial. El señor los llevó al lugar y en ese momento en que están en ese lugar también estaban otros agentes policías con perros en ese lugar. Se obtuvo la prueba, muchos cadáveres encontrados y decía la defensa, señor, esa prueba es ilícita, no puede ser utilizada en contra de mi patrocinado. La fiscalía describió, oiga, el descubrimiento de ese material probatorio era inevitable. Nosotros hemos tenido información, correcto, también fidedigna, colateral al mismo que nos ha logrado descubrir ello. Otra excepción es también el de la fuente independiente, donde a pesar de la vulneración, correcto, del derecho fundamental de la persona, correcto, los agentes policiales obtienen información colateral e independiente del mismo, del caso de la tortura, del de la vulneración, coacción, etcétera, y se logra obtener el resultado. En este tipo de casos, donde esta vulneración, esta afectación no afecta la otra información independiente como fuente probatoria, no debe, correcto, trasladarse la ineficacia a esta prueba obtenida bajo una fuente independiente. Así como todas estas, correcto, son excepciones. En Norteamérica existen, digamos, más de 150 excepciones, que ya casi la excepción se ha vuelto la regla. Pero esto de alguna manera nos lleva a entender en cierta forma cómo es que este tema de la prueba ilícita es un tema crucial en el cual se ve el termómetro individuo-estado.
persecución penal para buscar la verdad y derechos fundamentales de la persona para limitar esa búsqueda de la verdad a cualquier precio y a cualquier costo. Perfecto. Ya hemos extendido un poco sobre las decepciones, que son varias y bastante complejas. Y, doctora Abad, yendo a casos nacionales de público conocimiento, los Vladivideos, los petroaudios, ¿constituyen prueba ilícita? ¿Nos podría explicar, hay alguna diferencia entre ambos tipos de videos interceptaciones telefónicas? Sí, yo quisiera comenzar con el siguiente mensaje. El fin no justifica los medios. Claro. Vale decir, si la finalidad del Estado es investigar y sancionar al culpable de un delito, tiene que utilizar medios adecuados, tiene que respetar los derechos fundamentales. Ahora, frente a esto, una alternativa radical, es decir, si hubiera una violación de un derecho, no vale nada. Esa alternativa, a la luz de lo que está pasando en la experiencia comparada y en el Perú, ha sido una alternativa rechazada. Es decir, hay que ver caso por caso para ver si esa excepción existe, para ver si se puede ponderar y darle un valor a esta prueba más allá del origen ilícito que haya obtenido, asumiendo, reitero, que no va a ser determinante para la condena. Acá han habido varios casos. Probablemente un debate inicial se planteó con los Vladivideos, otro debate reciente se ha planteado con el tema de las interceptaciones telefónicas. También antes había interceptaciones telefónicas y en abundancia, y en realidad hay muchos casos que se han hecho públicos, quizás por la connotación política del tema o por la connotación de actos de corrupción evidentes y sistemáticos, porque en realidad los casos más comunes para la gente, como puede ser el ingreso ilegal a un domicilio para obtener una información, una tortura, etcétera, esos casos no han sido tan públicos. Estos casos más públicos que redundan en lo político, en la corrupción, en realidad en muchas ocasiones han incidido en la existencia de pruebas ilícitas, en otros casos podría discutirse, pero lo que queda claro es que en la investigación penal que se ha realizado sí se han tomado en cuenta a efectos de determinar con otros elementos de juicio si hay la comisión o no hay la comisión de un delito. Caso de interceptaciones telefónicas, caso Vladivideos, etcétera. Sí quisiera mencionar un caso en el cual me preocupó mucho por la dimensión que tuvo. Y es el caso de unas grabaciones autorizadas por las mismas personas, estas chicas de la policía, que decidieron filmarse entre ellas, sin ningún problema, autorizaron en su escenario, en su intimidad. Pero dio la casualidad que después esto se hizo público porque alguien colgó esa información en YouTube. Y a partir de ahí todo el mundo la podía ver. ¿Qué generó eso? Que ese sea el elemento, indicio o eventual prueba para iniciarles un procedimiento administrativo disciplinario, separarlas del lugar de residencia. La ministra de ese entonces anunció una sanción severa y no sé cómo sigue el procedimiento, pero probablemente termine con una sanción. A mi juicio, ese caso, que sí fue autorizado, pero jamás fue autorizado para ponerse al debate público, no solamente constituye una prueba ilícita para el procedimiento disciplinario de estas policías, sino también un atentado grosero a elementos básicos de la dignidad del ser humano. Imagínense ustedes a la chica policía que tenga que enfrentarse con el inspector que le está investigando, donde su prueba central es el video donde ella está semidesnuda. ¿Cómo se va a sentir ella enfrentándose a la persona que le está investigando y que ella sabe que esa persona la ha visto directamente no muy bien vestida, ¿no? Entonces, no solamente va a ser una prueba ilícita, sino a la vez un grosero atentado con la intimidad. Ese caso, ese procedimiento disciplinario jamás se debió abrir. Eso debió ser archivado de inmediato porque no pueden tomar ese elemento para llevar a cabo una investigación de esa naturaleza que además afectaba groseramente la intimidad. Por eso, en síntesis, creo el mensaje es: el fin no justifica los medios. Eventualmente una prueba ilícita puede ser valorada, sí, con mucho cuidado, como excepción, no como regla, ponderando caso por caso, y hay que tomar en cuenta que los casos de prueba ilícita no solamente son los casos políticos, sino también casos cotidianos que hay que darles la importancia, porque también el común de la gente sin duda tiene derechos fundamentales. Bueno,
Les agradezco a ambos la presencia en el programa. Debemos llegar al fin de esta secuencia en la que hemos tratado acerca de la prueba ilícita. Como ya han explicado nuestros invitados especialistas en la materia, bueno, si se vulnera algún derecho fundamental, de acuerdo al Código, existiría una prohibición de actuación o admisión, pero esta prohibición no es absoluta, hay que ponderarla con los demás derechos constitucionales y en todo caso el juzgador no podrá condenar a alguien solamente sobre la base de esas pruebas, pues deberá iniciar una investigación acorde con los demás medios probatorios a efectos de determinar la responsabilidad penal o no del imputado. Agradecemos a ambos su presencia en el programa y continuamos con tus derechos después de la pausa comercial. Regresamos con tus derechos. Es momento de escuchar una interesante entrevista. Adelante. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una entrevista con el doctor Antero Flores Arauz, quien ha sido presidente del Congreso de la República en el gobierno constitucional anterior y en este ministro de Defensa. Hoy vamos a conversar con él sobre algunos aspectos de política nacional y también algunos temas de derecho relacionados con la Constitución. Don Antero, muchas gracias por la entrevista. No, mil gracias, encantado de hacerla. Quisiéramos empezar preguntándole, ¿cuándo es que usted ingresa en la política? Yo ingresé en la política en el año 85. Bastante, digamos, no muy joven, ¿no? No, tardíamente, siempre la gente ingresa a la política muy joven, como ha sido su caso. Pero ¿qué es lo que sucedió? Yo había tenido en el gobierno de Belaúnde una participación no política, pero sí representativa en alguna forma. Estuve en el directorio de la Beneficencia como vicepresidente, luego presidente, la presidencia de la Caja de Ahorros de Lima, de las loterías de Lima y Callao, y fue, según dicen en aquella época, una gestión muy exitosa. Y esto significó que llegaran pues los cantos de sirena en el año 85 y un grupo independiente que se plegaba al PPC para hacer la convergencia democrática y que lideraba esa facción, el doctor Esteban Roca, me pidió que los acompañara en la lista para el Congreso de la República. Evidentemente, que yo no había estado en política y nadie me conocía en política, no votaron por mí y me quedé, como se dice, en la puerta del horno. ¿Y qué pasó? ¿Cómo llegó entonces? Un tiempo después, meses después, me invitó ya el PPC, yo siempre fui social cristiano, me invitó a sus filas. Ingresé, nos asignaron la Secretaría Provincial de Lima, a mí y Alberto Andrade como mi segundo. Luego fui elegido en la lista de Luis Bedoya a la Alcaldía de Lima, en la que no salió y salió como alcalde de Lima Jorge del Castillo. Estuve 3 años ahí como regidor de oposición. Hubo elecciones en el PPC para la Secretaría General y la gané en un colegiado con... Usted llega recién al Congreso en el año 90. 90, sí. Ah, Claro. y... Entonces, después de ser regidor, como te digo, aspiré a las elecciones del partido y salí como secretario general en un colegiado con Alberto Bedoya y con Alberto Boré y Javier Bedoya. Si tendría que hacer un balance sobre lo que le ha dado la política, satisfacciones, insatisfacciones. Bueno, es como las monedas o las medallas, tienen 2 lados. Hay mucha ingratitud, pero también hay momentos muy gratos
y hay también mucha satisfacción cuando uno sirve a los demás. El deber cumplido, el hecho de la satisfacción de haber ayudado. ¿Por qué habla usted de ingratitud? ¿A qué se refiere? Siempre es ingrata la memoria, y la memoria en las cosas políticas es muy frágil. Sobre todo el adversario no reconoce los logros de... No lo reconoce nadie, y sobre todo en la etapa parlamentaria. Tú has estado durante mucho tiempo de asesor en el Congreso, y entonces tú me lo vas a comprender. Tú tienes satisfacciones personales en leyes importantes que has sacado, pese a que mi labor siempre ha sido el tributario, el comercial, mercantil, societario, y llevaba las deficiencias que yo encontraba en la ley para suplirlas en el Congreso, por mi experiencia de abogado. Las que más satisfacción me han dado son las sociales. Pero ¿quién se acuerda, por ejemplo, quién hizo la ley de los trabajadores del hogar, que es el grupo laboral más importante y grande del Perú? Son como 600.000 personas, el grupo más importante. Nadie se acuerda. ¿Quién se acuerda del hostigamiento o acoso sexual, que lo sacamos conjuntamente con Beatriz Merino? Nadie. ¿Quién se acuerda, por ejemplo, de otra cosa que a mí me dio mucha satisfacción? El defender a los padres de familia y a los alumnos respecto a acciones que yo llamaba perversas y realmente depresiones, porque a veces no podía pagar la pensión escolar. Oye, temas sociales, pero que con el tiempo nadie se acuerda, ¿no? La memoria es sumamente frágil, por eso te digo, es ingrato, ¿no? Y los éxitos, o digamos, el balance sobre la actividad o la carrera profesional de un político siempre queda la historia, ¿no? Que es al final el balance más imparcial. Sí. Y ingresando un poco en algunos temas jurídicos, pero a la vez políticos, usted se opuso, me parece, al retorno a la Constitución del 79, en la época en que el presidente Henry Piz intentaba hacer un retorno desde la propia Carta del 93. No, error, sí. Error. La verdad fue otra. A ver. La verdad es que nos hartó. Y realmente teníamos un Congreso que estaba haciendo modificaciones a la Constitución que quería que fueran integrales y no parciales, y por otro lado teníamos que seguir con el giro diario de un Parlamento, pero nos atosigó tanto con el tema constitucional que la verdad es que hubo hartazgo. No que estuviéramos en contra de que se hiciera la reforma constitucional. Se hizo un trabajo, por ejemplo, muy valioso. Jorge del Castillo presidió la Comisión de Economía, pero con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, dedicación, y además recibiendo aportes no solamente de abogados, de economistas, de empresarios, de trabajadores, y se hizo un buen capítulo económico, y así en otra serie de subcomisiones. Pero realmente cuando hay una mentalidad exageradamente proclive a sacarlo como sea, ya disgustó, molestó, entonces se fue perdiendo el impulso inicial. Pero hubo también alguna oposición por algunos sectores sociales, por ejemplo el Colegio de Abogados, que en ese tiempo estaba presidido por el señor Aníbal Torres, se oponía, incluso hubo una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo... Pero en el Congreso fue otro el motivo, te soy franco, fue hartazgo, ¿no? El hartazgo. Ahora, la Constitución del 93 no es en el fondo, digamos, tampoco una Constitución mala, ¿o cree usted que tiene algunos... No, yo creo que tiene cosas realmente buenas. Tiene... cuando se dio la Constitución del 93, por diferentes motivos, muchos estuvimos en desacuerdo. Unos, que te puedo decir, por pena de muerte, otros por el capítulo económico, otros porque le quitaba el contenido social que había tenido la 79, otros porque no había un preámbulo como tuvo la del 79. Entonces las sumas de los no juntó a diversidad de grupos, pero por diferentes razones. Pero es una Constitución como cualquier otra, y sigue los lineamientos de lo que es la Constitución histórica del Perú. Si a mí me preguntas, ¿cambiarías toda la Constitución? Yo te diría que no. Yo le haría algunos ajustes y le agregaría el preámbulo de la Constitución del 79. Es un preámbulo básicamente social cristiano. Yo te diría que hoy día diferencias entre el social cristiano y el socialdemócrata son matices.
tenía una concepción, yo te diría, humanista, y en eso recibía aportes socialdemócratas y socialcristianos. El capítulo económico de la Constitución del 93 es mejor que la del 79, en su opinión. Es muchísimo más elaborado. Además, en un tiempo en que ya las tendencias de un mundo globalizado en materia económico-financiera y en materia de inversión eran diferentes. Ya había la concepción de que el dinero no cae del cielo, claro, y que como no es como el maná que caía del cielo y todos comían, ¿no? Y ya no puede ser el Estado la vaca lechera que todos se agarran de la ubre para ordeñarla. Entonces se tenía la concepción lógica de que hay que promover inversión, porque la promoción a su vez genera trabajo, y el trabajo genera bienestar y bien común. ¿Y cuál sería el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del Estado, según usted, por ejemplo, dentro de este modelo de mercado abierto que establece la Constitución? Subsidiario y supletorio. Yo no creo que el Estado puede estar al servicio simplemente de los intereses económicos o empresariales, no. Yo creo que el Estado debe suplir siempre a lo que es la iniciativa privada cuando ella no se da. Eso en el campo empresarial. El Estado hacer lo que no quiere, lo que no debe o lo que no puede transitoriamente hacer el privado. Pero tampoco podemos poner al mercado y a las reglas de oferta y la demanda como si fueran una deidad. Entonces el Estado, cuando esto se descontrola y hay un desbalance económico entre en el mercado, sobre todo en la oferta y la demanda, el Estado tiene que cumplir un rol rector y un rol en cierta forma arbitral, ¿no? Y por ejemplo, los sucesos de Bagua, donde usted en alguna medida ha sido testigo presencial, ¿qué es lo que le ha faltado al Estado? Porque, digamos, el Estado está bien, en la economía debe ser un regulador, un papel supletorio, pero cuando se trata del orden y la seguridad nacional y ciudadana, ¿qué es lo que falló ahí como experiencia que, digamos, que el Parlamento podría recoger? Mi impresión muy personal es que hubo un exceso de intento de diálogo. Tú tienes que ir al diálogo, evidente, pero no puedes estar 60 días pues dialogando y 60 días que te tiren portazos y tú sin hacer nada, ¿no? Yo creo que hubo un exceso de benevolencia estatal, y mientras tanto los antisistema iban ganando con mentiras muchísimo terreno. Y por otro lado, creímos mucho en que para el tema del TLC con Estados Unidos eran sustanciales toditos los decretos legislativos, y que esto era un poco maniqueo, o blanco o negro. No, pues las cosas humanas y las cosas políticas no son así. ¿Qué papel han jugado ahí algunas organizaciones no gubernamentales? No solo organizaciones no gubernamentales, sino medios de expresión en las zonas, con mentiras tratando de subvertir el orden. Las radios, los periódicos. Sin ninguna duda. Ajá. Pasando a otro tema, ¿cómo ve usted las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional? Y la justicia militar, que es un tema, por ejemplo, en el que usted, como ministro de Defensa, debe tener alguna posición. Yo noto, la verdad, que nos hemos estado saliendo las instituciones de lo que son los mandatos constitucionales y queriendo hacer lo que nos da la gana a través de leyes como la del Tribunal Constitucional, por ejemplo, que van más allá que lo que dice la Constitución. Por ejemplo, para interpretar la Constitución. La Constitución no dice que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución. Sin embargo, en su ley lo pusieron. Sí. Entonces, este tipo de cosas, como por ejemplo tratar de desconocer a la justicia militar, que nace de la propia Constitución, son excesos, porque se quiere legislar positivamente, cuando el tribunal, de acuerdo con la Constitución, sus funciones son muy claras: ser árbitro entre instituciones del Estado, después ser última instancia en acciones constitucionales, y lo otro, declarar la inconstitucionalidad de la norma para que deje de tener efecto. Lo que no dice en ninguna parte es que con sentencias manipulativas, aditivas, exhortativas, etcétera, se pueda llenar el vacío, porque está tomando lo que es función del Congreso de la República.
Hace poco... Felizmente, si me permite Carlos, felizmente esta nueva composición del Tribunal Constitucional y desde su presidencia y luego la presidencia del doctor Vergara Gotelli, yo veo ya un cambio de direccionalidad y apego a la Constitución y no sentirse por ser intérprete de la Constitución la mamá de Tarzán, ¿no? Claro. Hace poco ha habido un intercambio de palabras que no le hizo nada bien a la gobernabilidad, a la democracia del país, entre el presidente del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. A propósito de eso, me permito hacer una pregunta tomando en cuenta el derecho comparado. Por ejemplo, en Chile, cuando se quiere declarar la inconstitucionalidad de una ley, la Constitución permite que algunos magistrados, entre ellos el presidente de la Corte Suprema, algunos magistrados del Poder Judicial, pasen a integrar momentáneamente el Tribunal Constitucional y participen en la elaboración de la sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley. ¿Qué le parece ese modelo? ¿Cree que podría ser aplicable en el Perú como para establecer una suerte de cooperación, coordinación entre estos dos grandes poderes jurisdiccionales? Me gusta la idea. No conocía, te soy franco, que en Chile fuera así, pero me gusta porque yo creo que dialogando la gente se entiende. Yo me acuerdo que cuando fui presidente del Congreso instauré una práctica que le llamé el Consejo de Estado, que me la aceptó el presidente de la República, que era reunirnos los presidentes, los tres poderes del Estado, todos los meses, 1 o 2 veces, según fuera necesario, y a veces llamábamos presidente del Tribunal Constitucional, fiscal de la Nación, presidente del Consejo de la Magistratura, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, y nos podíamos entender y podíamos conversar en un ambiente sin reflectores, que a veces cambian a la gente, claro, con toda franqueza, cordialidad, y llegando a soluciones que, porque total, el manejo del país es un manejo de todas las instituciones y nadie es exclusivo ni excluyente. ¿Cómo va el Consejo de Estado ahora? No existe. ¿Por qué? No sabría decirlo. Eso siempre se necesita que uno lidere, alguien lidere la idea y la ponga en la práctica e invite a los otros sectores. Claro. Creo que no ha existido esto en ninguno de los tres poderes, ¿no? Muy bien. Don Ángelo, muchas gracias por la entrevista, ha sido muy interesante. Lamentablemente el tiempo del programa no da para más, esperamos verlo en alguna otra oportunidad. Cuando ustedes quieran, yo encantadísimo. Muy bien, y con ustedes amigos, volvemos en unos instantes. Regresamos con tus derechos. Es momento de la secuencia de preguntas y respuestas a cargo del abogado David Humet. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Otra vez nos encontramos en nuestra acostumbrada secuencia de preguntas y respuestas, donde atendemos todas sus inquietudes recibidas a través de nuestras cámaras en las calles o en nuestro correo electrónico, relacionadas con los derechos fundamentales, la Constitución y las atribuciones y competencias del Tribunal Constitucional. Sin más preámbulo, veamos las preguntas. ¿Los derechos fundamentales obligan solo al Estado o también a los particulares? Los derechos fundamentales vinculan también a los privados y no solo al Estado. Es lo que se llama la eficacia horizontal y vertical de los derechos fundamentales y en virtud de los cuales el respeto, la garantía y la protección de los mismos también debe darse en las relaciones con los privados. El Tribunal Constitucional ha tenido innumerables oportunidades en las cuales se ha pronunciado respecto de conflictos entre privados por afectación de derechos fundamentales.
Por ejemplo, cuando un grupo de vecinos ha instalado verjas o vallas en la vía pública, dificultando o impidiendo el paso de los transeúntes. Del mismo modo, cuando un centro médico ha condicionado la salida de un paciente interno por razones de pago de los servicios recibidos. Igualmente, por razones discriminatorias, cuando a un alumno se le niega la matrícula en el colegio o se le expulsa del mismo. En fin, hay numerosos casos en los cuales los particulares podríamos ser capaces de afectar los derechos fundamentales. Ahora veamos nuestro primer correo recibido. Nos escribe Teresa desde el INSE. Señores de tus derechos, aunque aporté durante toda mi vida al Sistema Nacional de Pensiones, cuando me jubilé no hice gestiones para tener la pensión que me correspondía, pues tenía holgura económica. Sin embargo, ahora con más de 80 años, mi situación ha cambiado, por lo que pedí mi pensión a la ONP. Pero allí me han dicho que como no hice mi solicitud al momento de jubilarme, ya no tengo derecho a la pensión. ¿Eso es verdad? Teresa, no es verdad. Los derechos fundamentales, por su naturaleza de tales, como hemos dicho en otras oportunidades, son imprescriptibles. Esto significa que bajo ninguna circunstancia tú puedes dejar de tener ese derecho. Si cumpliste con las condiciones establecidas en la ley para obtener tu pensión, entonces la ONP o el sistema en el cual hayas aportado están obligados a darte la pensión a la que tienes derecho. Sigamos con las preguntas. ¿El amparo sirve también contra las amenazas de los derechos fundamentales? Por supuesto que sí. El amparo sirve también para la amenaza de los derechos fundamentales. La ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional han señalado algunas condiciones para poder tener alguna seguridad respecto de la amenaza. Por ejemplo, que se trate de una amenaza cierta e inminente. Cierta es decir, que tengamos algún grado de certeza objetiva de que el evento va a ocurrir y no de que se trate pues de especulaciones subjetivas. Inminente, es decir, que se trate de un suceso que está por ocurrir de manera inmediata y no de un supuesto evento futuro y a largo plazo. Junto con estas condiciones también se ha establecido que debe tratarse de una amenaza como resultado de la actividad o la decisión de un funcionario o una persona de manera ilegítima. Es decir, que no sea como resultado del ejercicio legítimo de las atribuciones o competencias que le conciernen. Ahora pasemos a nuestro segundo correo del día. Nos escribe Julio desde San Borja. Amigos del Tribunal Constitucional, a mi hijita Ofelia, que ahora tiene 5 años, desde los 3 la matriculé en un colegio donde ha permanecido hasta ahora. Siempre ha sido bajita y este año los médicos le detectaron un problema en el cerebro y por ello nunca tendrá una talla normal. Ahora, en el colegio me han dicho que busque otro centro educativo más adecuado para mi hija, con otros niños en su misma condición. Yo no sé nada de leyes, pero me parece que esto no sería justo. ¿Qué me pueden decir al respecto? Estimado Julio, el caso que tú nos mencionas es sumamente grave. Lo que están haciendo en el colegio de tu hija es discriminarla y con ella afectando su derecho a la igualdad, su derecho a la educación, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, entre otros. No lo permitas. Las leyes amparan los derechos de tu hija. Tu hija, por lo que nos cuentas, se trata de una estudiante con necesidades educativas especiales. Y la ley, lejos de permitir su segregación o discriminación, ordena más bien que debe incluírsele y debe integrársele junto con los niños de su misma edad y sin estos problemas de discapacidad o problemas físicos. Tu intuición de padre, Julio, no se ha equivocado. Si bien, como dices, no sabes mucho de leyes, tu corazón te indicaba que lo que el colegio estaba haciendo era ilegal e injusto. Sigamos con las preguntas.
¿Qué es el indulto? El indulto es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. En virtud del indulto, el presidente de la República, que nos representa a todos los peruanos, decide perdonarle la pena a que ha sido condenada una persona que hubiera cometido un delito. Como digo, es una atribución que se usa de manera excepcional, normalmente por razones humanitarias. Y las usa el presidente de nuestro país a veces en acontecimientos especiales como la Navidad, las fiestas patrias, el Día de la Madre, el Día del Padre, etc. Bueno, eso ha sido todo por hoy en nuestra secuencia de preguntas y respuestas. Estén atentos a nuestras cámaras para poder nosotros recibir sus inquietudes y sus preguntas y responderlas aquí. O si no, pueden también escribirnos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gabriela. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado acerca de la prueba ilícita. Por otro lado, hemos escuchado una interesante entrevista y el abogado David Humet ha respondido a las preguntas formuladas por el público. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.